Para entender mejor el barroco, hay que saber que, en ese tiempo, la sociedad y las ciudades cambiaron significativamente. Como por ejemplo, que la ciudad se convierte en la expresión de una realidad política, o que el urbanismo toma fuerza y se desarrolla en todas las ciudades existentes. A continuación, presentaremos más a detalle estos cambios y además se mencionarán elementos sobre el diseño de las ciudades barrocas y cómo la sociedad evolucionó y empezó un nuevo estilo de vida gracias a estos cambios que se hicieron. El barroco fue la etapa después del Renacimiento, comprendido entre el siglo XVII y el siglo XVIII. Cuando comienza el barroco, las ciudades ya no son ciudades-estado, sino que se designa una ciudad capital y eran habitadas por la corte, la burocracia y sus sirvientes. Al ser las monarquías las que tienen el poder absoluto y el territorio es poco abarcable debido a su extensión en totalidad, se implanta una burocracia asentada, donde los documentos y servidores se encuentran en un solo edificio. Este asentamiento da paso a un cambio en la organización del territorio y la ciudad. Con el nacimiento de la gran ciudad, capital política del Estado barroco, la estructura del mundo medieval se altera y muchas de sus intenciones antiguas son asfixiadas por las nuevas del Estado y la ciudad burocrática. Las ciudades eran pequeñas, situadas a corta distancia entre sí, lo cual permitía ir y regresar en una misma jornada. Se desarrolló el capitalismo como sistema económico. Las ciudades tenían un vigoroso poder municipal, una vida mercantil libre y una gran artesanía. Se dejaron de crear nuevas ciudades, y las ciudades existentes se seguían desarrollando y creciendo. Sin embargo, las ciudades dejaban de ser un medio para conseguir la libertad y la seguridad. Era más bien un medio para consolidar el poder político en un solo centro directamente bajo supervisión del rey. Se crearon ciudades consumidoras, que era la capital, y ciudades productoras. Y los habitantes de las ciudades productoras se sentían víctimas de las ciudades consumidoras. Y con esto creció la segregación de las clases. El mundo político medieval giraba en torno a los dos poderes, del rey y del municipio. El poder del rey se había convertido en un poder mucho más perfecto, eficiente y capaz de profundizar. Esto debido a la creación de ejércitos profesionales y al desarrollo del capitalismo mercantilista. Pero el poder político, el poder real y el poder de los grandes señores ejercían una autoridad completa como la del propio rey, pero era un poder que no estaba vinculado a ninguna ciudad, sino que transitaba por todo el territorio. Había tres productos esenciales de la capital barroca. Estos son la ley, el orden y la uniformidad. Cada uno tenía su función específica. La ley existe para confirmar el estatuto y asegurar la posición de las clases privilegiadas. El orden es un orden mecánico basado en la sumisión al principio y no se basa en la sangre, la vecindad o propósitos y afectos comunes. La uniformidad, con sus archivos y sus expedientes, sus numerosos procedimientos para regular y sistematizar la percepción de impuestos. El hallazgo del barroco era crear una ciudad como obra de arte de inmediata percepción visual. La arquitectura del siglo XVIII trasciende de sí misma y se hará en su más valiosa dimensión arte urbano. Algunos grandes ejemplos de esto son la columnata de Bernini, el Palacio de Versalles, la Plaza Vendôme, entre otros. En cuestiones estéticas,
La ciudad barroca es la heredera de los estudios teóricos del Renacimiento, usando la armonía geométrica e incluyendo la independencia de la percepción visual. Se utilizaron diversos elementos para diseñar la ciudad barroca, empezando por el instrumento de la perspectiva. Pasaron de la imagen plana a la tridimensional, lo cual fue herencia del Renacimiento. La perspectiva supone la contemplación del mundo desde un solo punto de vista, desde un solo ojo y abarca todo el panorama. Otros de los elementos representativos utilizados además de la perspectiva monumental son los otros dos principios de la Vedán, la línea recta y la uniformidad, por lo que se le denominó como el clásico del urbanismo. En este mismo siglo, cuando el arte barroco de la composición de ciudades adquiere todo su apogeo, se presencia madurez de la música y del urbanismo. El urbanismo se ensaya primero en los jardines, cuyos trazados influyeron en las ciudades y conjuntos urbanos. Este aparece por primera vez en la ciudad residencia de Richelieu. En esta época se empezaron a encerrar en un rectángulo perfecto y todo se plantea en una simetría con relación a una gran calle axial. Ya no se trata de una simple cuadrícula, sino de algo concebido estéticamente con sus ejes, plazas y perspectivas. La influencia llegó a toda Europa: Viena, Potsdam, Karlsruhe, Mannheim, San Petersburgo, Hampton Court y otras pequeñas ciudades residencias. Otro de los elementos que adoptaron fue utilizar la plaza como marco de una estatua. Generalmente servía de cuadro a una estatua de un rey. La Plaza de los Vosgos fue la primera plaza francesa de este tipo. Algunas de las plazas más importantes fueron la Plaza de Concordia de París, que fue dedicada a Luis XV, la Plaza de Rennes, la cual es muy original porque la estatua se acoge a un fondo arquitectónico escenográficamente compuesto, la Plaza de Nancy y de Reims, etc. Más adelante en este siglo se percibe un vigoroso impulso creador y fundado en una generosa ambición social. No solo se le dio forma a la iglesia, al palacio del príncipe, al escenario puramente monumental, sino que se construyeron hospitales, hospicios, barrios enteros o conjuntos habitacionales, alamedas y paseos para el disfrute de la colectividad, centros de enseñanza e instituciones de cultura. Podría decir que el barroco corresponde a una parte importantísima en la constitución de la ciudad moderna, con todas sus exigencias de vida y arte. Empiezan a despertarse muchos problemas sociales, muchas inquietudes intelectuales y científicas que serán la levadura para fermentar el mundo moderno. En el siglo XIX y XX han desfigurado casi completamente los trazados dieciochescos. El Salón de Prado dio origen a la creación de una serie de alamedas por toda España. Introducen algunos elementos nuevos como las grandes avenidas radiales formando tridentes a ambos lados del palacio, esto con influencia de Versalles, y fueron introducidas Aranjuez. Otro elemento urbano es la Plaza de San Antonio con el fondo de la pequeña y bella iglesia de Bonavia. Es el centro de un plano ondulado de Arquerais y es la mejor ciudad barroca dieciochesca. En conclusión, el barroco denotó un periodo en donde se busca la exaltación de los sentidos a través de la emoción, y en esta búsqueda es donde lo colectivo de una ciudad cobra su importancia y las artes trascienden de ellas mismas para configurarse como arte urbano, que da paso a las primeras suposiciones de la configuración de la ciudad moderna, donde se atienden las exigencias y necesidades de vida y arte en un sentido comunitario.